Seguimos en la pantalla de Canal E y tenemos en comunicación a Fernando Vilela, que es periodista especializado en agro. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por Gracias estar por con llamarme. nosotros. Gracias. Bueno, hablemos acerca de la recaudación por retenciones, bien digo, esta caída significativa y que tiene como foco principal y como motivo principal a la sequía. ¿Cuál fue la caída en números porcentuales y también en millones? Bueno, realmente la sequía fue una sequía muy fuerte. Hacía muchas décadas que no teníamos algo parecido. Entonces, lo que hay hasta el momento es una caída en las retenciones en torno al 50%, que se va a trasladar, va a ser a lo largo del año, va a estar en torno de los 5 a 6 mil millones de dólares que la tesorería no va a tener. Pero tan importante como esto son los 22 mil millones menos de exportaciones que va a generar la Argentina, con lo cual el Banco Central tampoco va a tener esos dólares, ¿cierto? Esto que Claro. estamos viendo hoy, de importadores que pujan por tener dólares que no los obtienen, tiene que ver con esta otra parte de la crisis, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. esta sequía tiene, desde el punto de vista de la disponibilidad de, de dólares, dos componentes distintas, ¿no es cierto? Las retenciones que va a la tesorería y los dólares que van al Banco Central. Exacto. Cuando nosotros miramos los datos de la cosecha de soja, que estaba prevista en torno a los 45 millones de toneladas, una cosecha relativamente mediocre en términos históricos, ya que habíamos llegado a tener 55 millones en otros momentos, fue realmente de 21, o sea, de 45 a 21, Sí. con un sistema industrial apto para procesar en torno a 60 millones, o sea, 3 veces más. Eso ha hecho que, por otro lado, para aprovechar las instalaciones y estar menos tiempos paradas, se ha importado 5 millones de toneladas de soja para procesar, ¿no es cierto? O sea, no solamente no No exportamos, sino que exportamos. además tenemos que importar, ¿no es cierto? Ujú. Importación temporaria, porque después se exporta como aceite o como harina, Sí, pero con el bueno, valor agregado. esto es así. Eh, Claro, con eh, el valor agregado, esa fábrica que están parando, trabajando a un porcentaje muy bajo de su capacidad. Viendo justamente este detalle que mencionás en este último concepto, ¿es solamente la sequía el factor que genera una baja en las recaudaciones y, bueno, por supuesto en las exportaciones, o hay más factores? Es básicamente la caída del rendimiento, porque los precios internacionales no están tan malos, digamos, si uno mira la serie histórica, los valores que tenemos hoy, en torno a los 500 o más dólares, muy pocas veces históricamente han ocurrido, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, lo que podemos pensar es una caída de número de toneladas cosechadas, ¿no es cierto? La sequía del 2018, que fue de menos intensidad, pero Sí. bastante potente, tuvo la doble situación de que, además de caer fuertemente las exportaciones, coincidió con un periodo de bajos precios internacionales, con lo cual, digamos, esa combinación también tuvo un efecto importante y, bueno, desencadenó una crisis que terminó con el gobierno de Macri, ¿no? Finalmente. Ujú. Ante esta situación que tiene que ver con el primer semestre, ¿qué se espera, no? Para el próximo semestre y ni hablar si pensamos en la campaña completa, empezando ahora en julio. Peor, la caída va a ser peor porque se anticipó parte de la exportación a partir de los planes soja 1, 2 y 3 que hubo hasta el momento, ¿no? Entonces, ese anticipo de la liquidación y de la exportación hace que hoy ya no estén, digamos, ya Claro. no estén reservadas. Entonces, hacia adelante, comparado con el año pasado, vamos a tener una caída importante, y esto es lo que está ocurriendo, ¿cierto? El Banco Central está sin dólares, porque eh, cuando estamos hablando de las exportaciones agroindustriales, estamos hablando de 2/3 partes del total de las exportaciones de Argentina, ¿no? Ujú. Los otros sectores no son competitivos a nivel internacional o importan más que los que exportan, ¿no? Entonces, bueno, esta situación es una situación de fondo que esperemos que los próximos gobiernos
lo tomen Sí. y viabilicen otros sectores como la energía, la minería, todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, y el turismo, etcétera. Distintas otras fuentes de ingresos de dólares que no queden solamente en uno solo, que es el agro, ¿no? Ujú. Fernando, esta situación que estás describiendo puede amortiguarse con el cambio de clima, pensando en que podría llegar a haber una mejor producción. El cambio climático en la Argentina, digamos, todas las tendencias marcan que las zonas húmedas van a ser más húmedas, las secas más secas. Eso es un problema para Cuyo, por ejemplo, para Mendoza, San Juan, etcétera, que además sus sistemas productivos son bajo riego, ¿no? Y si precipita menos nieve en la cordillera, eso va a ser un problema. Ujú. En las zonas húmedas va a ser más húmedo, y el cambio de temperatura, cuando uno mira el planiferio, va a ser uno de los menores cambios de temperatura para nuestros sistemas productivos pampeanos, al menos, ¿no es cierto? Con lo cual, el cambio climático para Argentina o no tiene impacto negativo, o es relativamente positivo, ¿no es Claro. cierto? Desde ese punto de vista. Ese En relativamente quiere otros decir, lugares, ese relativamente quiere decir que quedaría relativamente justamente saldado, empatado, entre comillas. sí, sí, empatado mejor, porque vas a tener un poco más de agua y poquito más de temperatura. En otros lugares hay cambios de temperatura muy significativos, alineados con lo que está pasando hoy en el hemisferio norte, ¿no? Que tenemos récords de temperatura muy llamativos en muchas de sus lugares, y también ambientes más secos, ¿no es cierto? Entonces vas a tener en esos lugares realmente los cambios van a ser significativos. Ya se está observando también, por ejemplo, en Rusia, que se está avanzando a lugares que antes no se cultivaba por Sí. temporadas frías, están empezando a correrse hacia el norte los cultivos. Y bueno, estos cambios estructurales ya se empiezan a mirar, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo que la vía navegable que es a través del norte, o sea, ir por el Ártico, es una vía que está habilitada y baja mucho los costos operativos desde China hasta Europa, ¿no es cierto? Ujú. Que al revés, que si tenían que ir por debajo, o sea, si tienen que ir por el Índico, Sí. Canal de Suez, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cambios se están empezando a impactar de distinta manera. Y bueno, si seguimos sin hacer cosas, vamos a seguir conteniendo un problema. Y ahí Argentina tiene una enorme ventaja competitiva, que cuando nosotros medimos la huella de carbono de nuestros cultivos, son significativamente más bajas, lo más bajas del Sí. planeta. Sí. Con lo cual, Argentina ahí tiene un potencial enorme que debería tratar de aprovechar. Sí, que tal vez no se aprovecha por otro lado. No, no. Fernando, pensando en lo que decías en una de tus respuestas anteriores en relación a la liquidez, ¿se podría aproximar un dólar soja 4? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ven esto los productores? Mira, no es algo que se mire con mucha simpatía, ¿no es cierto? Si bien puede generar ingresos, genera también perturbaciones en toda la cadena, ¿no es cierto? Todos los que usan esa soja o ese maíz, eventualmente si estuviese involucrado para alimentación animal, se les complica toda la situación, y ellos no pueden, de alguna manera, recuperar parte de esos costos, ¿cierto? La verdad que son medidas muy circunstanciales, nunca son de fondo, y ahí, bueno, Claro. lo que hay que trabajar sobre la base del cepo y de las retenciones, ¿cierto? Hoy el cepo es mucho más importante que las retenciones en términos de disminuir los valores que acceden los productores, pero bueno, Ujú. son, digamos, las cosas que deberían hacerse digamos, con cierta acuerdo, me parece que con cierto acuerdo político bastante general hacia adelante, que permita ir perfeccionando esto, que verdaderamente es muy malo, ¿no? Es muy Eh, malo y, bueno, atenta contra el crecimiento, ¿no? Cuando nosotros miramos los otros países vecinos que no tienen estos tipos de situaciones,
les va claramente mejor que la Argentina. Respecto de esos tipos de situaciones, en esa relación que mencionabas del cepo y las retenciones, ¿el cepo es más importante por una cuestión económica para los productores o por una cuestión de que es negociable y podría llegar a cambiar después de las elecciones y las retenciones no, y tal vez dentro de algunas gestiones? Mira, la cosa es así, vos estás, el que está vendiendo producto agro está vendiendo con un dólar oficial que es la mitad del valor del paralelo, ¿no es Sí, cierto? o del MEP. Sí, del MEP, sí, por ejemplo, del MEP. Si ese MEP por ahí en un mercado abierto, por ahí no estaría en 500 y pico, sino podría estar por debajo, pongámoslo en 400, digamos. Ahí estás teniendo una diferencia que es más que el porcentaje que te Sí, representan las retenciones, entre el valor de dólar que estás recibiendo y el de mercado, ¿no es cierto? A eso además le tenés que restar las retenciones, ¿no es cierto? Un productor de soja hoy está recibiendo el valor oficial menos el 33%, ¿no? Estamos ujú, hablando de en torno de los 200 y pocos pesos por dólar, ¿no? Los competidores uruguayos, brasileros, paraguayos, de vecinos nuestros, reciben el precio pleno sin cepo y sin claro, retenciones, claro. ¿no? Y contra eso hay que competir. Bueno, Argentina ha logrado competir a pesar de todas estas cuestiones, deteriorando el suelo por no reponer los nutrientes en forma adecuada, con, digamos, cosechas que no han crecido en los últimos años. Bueno, todo eso podría reconfigurarse si el sistema fuese más amigable con los productores. Exactamente. Fernando, te agradezco por el tiempo. No, gracias Martín, muchas gracias. Será hasta pronto.